Bienvenidos a Ecos del Abismo. Bienvenidos una vez más a Ecos del Abismo. Hoy les traigo una historia que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que la cuento. ¿Alguna vez han oído hablar de la planchada? Quizás no, pero les aseguro que después de escuchar este relato, lo pensarán dos veces antes de poner un pie en un hospital por la noche. Dicen que hay almas que no encuentran paz, y esta es una de esas historias. Hoy les contaré la leyenda de una enfermera que, a pesar de estar muerta, sigue cumpliendo con su deber. Aunque el precio por su devoción es más aterrador de lo que se imaginan. Así que, ajusten el volumen, apaguemos las luces, y vamos directo a la historia. Pero antes, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones, así nunca se pierden otro relato aterrador. Existen lugares que, desde el momento en que pones un pie dentro, te dicen algo que no puedes ignorar. Los hospitales son uno de esos lugares. Quizás sea el silencio, ese silencio tan profundo que parece más siniestro que tranquilizador. O tal vez es el aire, un aire que, a pesar de estar cargado de desinfectante, te da la sensación de que algo más flota en él. Algo que no puedes ver, pero que sientes. Y te aseguro, después de esta historia, no volverás a ver un hospital de la misma manera. Eran las 3 de la madrugada. La llamada llegó de repente. Un amigo había tenido un accidente y lo habían ingresado de urgencia en un hospital antiguo, uno de esos lugares que parece que ya han visto demasiadas tragedias. Esos hospitales donde cada pared parece estar impregnada de historias que desearías no conocer. Conduje hasta allí lo más rápido que pude, mi mente llena de preocupaciones por mi amigo. Pero, mientras más me acercaba, algo no se sentía bien. Las luces del hospital apenas iluminaban la entrada y el edificio parecía desolado. Como si nadie más estuviera allí, a pesar de que era un hospital funcionando a plena capacidad. Entré en el hospital y lo primero que me golpeó fue el frío. No un frío normal, de aire acondicionado, era algo más profundo, que se metía en los huesos. El vestíbulo estaba prácticamente vacío, excepto por una enfermera que, de alguna manera, no parecía pertenecer a ese lugar. No por su actitud ni por su amabilidad, sino por cómo lucía, su uniforme impecable, su cabello perfectamente recogido, y esa mirada, fría, distante, pero extrañamente tranquilizadora. Me acerqué para preguntar por mi amigo, y ella, sin levantar mucho la vista, me dijo que no debía preocuparme, que todo estaría bien, que mi amigo estaba en buenas manos. Lo extraño, fue como me lo dijo. Con una calma que no cuadraba con la situación. Parecía casi ensayado, como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. Pero, en ese momento, no pensé mucho en eso. Me sentía agotado, angustiado, solo quería saber que mi amigo iba a estar bien. Me senté en una de esas sillas incómodas, incapaz de dejar de pensar en aquella enfermera. Había algo en su presencia que me incomodaba, pero no sabía qué era. Poco a poco, el cansancio me venció y me quedé dormido en esa sala de espera fría y silenciosa. Y fue entonces cuando comenzó lo más extraño, lo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Cuando desperté, el hospital estaba aún más vacío. Parecía que el tiempo no había avanzado, pero algo definitivamente había cambiado, algo que me hizo sentir que ya no estaba solo en esa sala. Me levanté y fui a preguntar por mi amigo. El médico me dijo que todo estaba bien, pero cuando le mencioné a la enfermera, él me miró como si acabara de decir algo imposible. ¿Qué enfermera?, me dijo. A esta hora solo queda el personal de guardia, y todos están en bata blanca. Aquí no usamos esos uniformes desde hace décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Quién era esa enfermera entonces? Y sobre todo, ¿por qué sentía que algo más me estaba observando? En ese momento, me quedé paralizado. El médico me aseguraba que nadie en el hospital usaba ese tipo de uniforme, que lo que yo había visto no tenía sentido. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. No era un sueño. Esa enfermera era real, o al menos eso pensaba hasta entonces. Lo que no sabía en ese momento era que yo no era la primera persona en ver a esa extraña enfermera. De hecho, muchas personas antes de mí ya habían sido atendidas por ella. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Recuerdo haber vuelto a la sala de espera, aún en shock. Estaba allí, sentado,
cuando un anciano a mi lado, que también esperaba atención médica, me miró y, como si hubiera leído mi mente, me dijo, «¿La viste, verdad? Esa enfermera, ya la he visto antes». Mi piel se erizó. Le pregunté a qué se refería, y fue entonces cuando me contó una historia que haría que todo comenzara a tener sentido. El anciano me dijo que esa enfermera había estado allí desde hacía muchos años. Ella me dio una inyección, dijo, pero cuando el doctor vino a revisarme, no había rastro de ninguna aguja, ningún medicamento, nada. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez, el nombre que me helaría la sangre, La Planchada. En ese hospital, el nombre de La Planchada es casi un susurro entre el personal y los pacientes más viejos. No todos la han visto, pero los que lo han hecho coinciden en algo, su uniforme es impecable, perfectamente planchado, como si acabara de salir de otra época. Lo que más inquieta es que nadie sabe exactamente cuándo comenzó esta historia, pero lo que se cuenta es escalofriante. La Planchada, o mejor dicho Eulalia, era una enfermera de principios del siglo XX. Era conocida por ser extremadamente estricta con su trabajo. Su uniforme siempre impecable era una extensión de su perfeccionismo. Pero la tragedia ocurrió un día fatídico. Eulalia cometió un grave error, uno que le costó la vida a un paciente. Dicen que la culpa la consumió. Algunos afirman que cayó en una depresión profunda, mientras otros creen que simplemente no pudo soportar el peso de su error. Al poco tiempo, Eulalia falleció, pero su historia no terminó allí. Desde su muerte, se han reportado cientos de encuentros con ella en diferentes hospitales de México. Lo extraño es que siempre parece estar cuidando de los pacientes. Algunos la describen como una presencia benévola, mientras otros aseguran que su aparición presagia una desgracia, pero ¿cómo saberlo? La Planchada se ha convertido en un enigma, una presencia que se materializa solo cuando lo considera necesario. Después de escuchar al anciano, sentí que la atmósfera del hospital había cambiado. Algo estaba mal, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Decidí que tenía que averiguar más sobre La Planchada, esa enfermera que aparentemente no pertenecía al mundo de los vivos. Así que, en medio de la incertidumbre y el miedo, me acerqué a uno de los médicos para intentar obtener respuestas. Le pregunté directamente sobre la enfermera del uniforme antiguo. El hombre me miró fijamente y su expresión cambió. Al principio pareció dudar, pero luego me dio una respuesta que nunca esperé oír. Esa enfermera, dijo, no eres el primero que la menciona. Algunos pacientes la ven justo antes de morir o cuando están en estado crítico. Dicen que es La Planchada. Pero si te ha hablado, eso significa que tu amigo podría estar en peligro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí un nudo en el estómago, y sin pensarlo, corrí hacia la sala donde estaba mi amigo. Las luces del pasillo parecían más tenues, las sombras más largas. Algo me decía que tenía que llegar a su habitación cuanto antes. Cuando abrí la puerta, allí estaba, de pie, al lado de la cama de mi amigo, La Planchada. Su presencia era inquietante pero extrañamente tranquilizadora al mismo tiempo. Parecía estar revisando a mi amigo, quien yacía inconsciente en la cama. Su uniforme estaba tan impecable como antes, y su mirada, aunque vacía, transmitía una sensación de calma, como si estuviera cuidando de él. Pero algo no estaba bien. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, como si su mera presencia me hubiera robado la capacidad de moverme. Ella me miró, y en ese instante lo supe. No era una aparición benigna. Era como si estuviera juzgando si mi amigo debía vivir o morir. Y entonces, sin decir una palabra, dio un paso atrás y desapareció, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. En ese momento, sentí un alivio inexplicable. Mi amigo comenzó a mostrar signos de recuperación, su respiración se estabilizó y el monitor cardíaco volvió a un ritmo normal. Pero lo que vi esa noche, lo que experimenté, fue algo que nunca podré olvidar. Sabía que La Planchada había estado allí, decidiendo el destino de mi amigo, y de alguna manera, había decidido dejarlo vivir. Después de esa noche, mi amigo se recuperó por completo. Los médicos lo llamaron un milagro, algo que no podían explicar. Pero yo sabía la verdad. No fue un milagro, al menos no en el sentido que todos pensamos. La Planchada había intervenido.
y aunque ella ya no estaba allí, su presencia seguía rondando el hospital. Me fui de ese lugar sabiendo que la leyenda de la planchada no era solo un cuento para asustar. Cuando paso cerca de un hospital, no puedo evitar sentir ese escalofrío recorriendo mi espalda, como si ella estuviera vigilando, esperando. No sé cuándo ni dónde, pero estoy seguro de que la planchada sigue caminando por los pasillos, velando por aquellos que necesitan su ayuda o su juicio. Y así termina esta historia, amigos. La leyenda de la planchada sigue viva en los hospitales de México, y quién sabe, tal vez en otros lugares también alguna vez han tenido una experiencia similar. ¿Alguna vez han sentido esa presencia inexplicable en un hospital? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría escuchar sus historias. Si disfrutaron este relato, no olviden dejar un like y compartirlo con alguien que ame las historias de terror tanto como nosotros. Y si no lo han hecho ya, suscríbanse para más historias que les pondrán los pelos de punta. Recuerden, en los hospitales, puede que no estén solos. Nos vemos en el próximo video, si es que logramos dormir.